la cosmovisión con la que nacieron las tierras americanas. Avia Yala Televisión. Sí, muy buenas noches, estimados televidentes. Ya estamos iniciando la emisión de Avia Yala Mundo correspondiente a este miércoles 14 de marzo de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos más trascendentales de la agenda internacional. Vamos ya a iniciar nuestro primer bloque. Lo hacemos en Panamá, un país que habitualmente no es de los que más presencia tiene en nuestras ediciones, pero hoy lo hemos traído porque durante las últimas horas se han producido enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la norteña ciudad de Colón, una de las más importantes de ese estado centroamericano. Pues bien, durante esta jornada, desde la jornada previa y durante esta jornada, los comercios de la ciudad han arrancado el día cerrados, han estado paralizadas las obras constructivas, sin apenas transporte público y las escuelas vacías en respuesta a un llamado de huelga que se ha convocado para rechazar las pretensiones de las autoridades locales de hacer una renovación urbana, así la han llamado. Y Edgardo Boitier, uno de los líderes del Comité de Lucha por la Salvación de la Costa Atlántica, ha denunciado que con este proceso se pretende expulsar a varios centenares de habitantes del centro de la ciudad hacia la periferia. Se está planteando mover desde el centro hacia barriadas periféricas más del 80% de los habitantes, mayormente pobres y representantes de la clase media, o sea, clases bajas. Estamos en la sospecha de que en el fondo lo que se pretende con este proceso es usar los recursos públicos para poner una ciudad bonita, pero para los ricos, y expulsar a la gente en vez de plantearse soluciones habitacionales en el casco central de la urbe. Esta acción recibió el respaldo de estudiantes y profesores de la Universidad de Panamá, que en la capital bloquearon el tránsito en la vía transísmica, una arteria principal y que conduce hacia la ciudad de Colón, y fueron secundados por miembros de sindicatos de la embotelladora de cervezas y del refresco y también del sector de la construcción. Como pueden ver, amplias masas populares han participado en estas protestas, amplios representantes también de esa comunidad afropanameña, muy importante destacarlo. Es importante también, según los dirigentes de esta convocatoria de huelga, señalar que las acciones de respaldo en la provincia de Colón a todos los compañeros y al pueblo colonense está sufriendo los embates de un gobierno que no tiene organización ni políticas públicas necesarias para realmente responder a las necesidades de la población y esencialmente hacer una estructuración de la ciudad, pero para el beneficio de todo, como ellos señalaron, y no solamente de la élite más rica que habita en esa norteña ciudad panameña, norteña porque está en la parte norte del istmo centroamericano. Vamos a seguir en América Latina y directamente vamos hasta Brasil, porque también en las últimas horas se ha podido conocer de que el campamento Plinio de Arruda Sampaio, un campamento de trabajadores del movimiento Sin Tierra, ha sido atacado con disparos por parte de algunos autos que intentaron hacer algunas acciones incluso más ofensivas y lamentables contra este grupo de acampados allí en ese campamento, como les decía, del movimiento de trabajadores sin tierra, que está en el municipio
presidente Alves. Acá ven representantes del Movimiento Sin Tierra que continuamente se manifiestan contra las medidas de recorte y sobre todo con la difícil situación que tienen ellos. No tienen tienen una situación precaria en cuanto a vivienda y además no poseen tierras para su trabajo laboral. Los acampados creen que esta es una represalia a la ocupación que hicieron parte de los militantes de este Movimiento Sin Tierra de la hacienda Esmeralda, que es de la propiedad de Michel Temer, y recordaron que el arrendatario de esa hacienda en varias ocasiones ha transmitido serias amenazas contra los integrantes del Movimiento Sin Tierra y vive muy cerca del campamento Plinio de Arruda Sampaio. En una nota, este Movimiento Sin Tierra había alertado ya previamente sobre las amenazas de este arrendatario, así como de sus secuaces pistoleros que en varias ocasiones se habían acercado. Acá tienen las imágenes del campamento. Viven realmente en precarias situaciones los trabajadores sin tierra y su familia, y en varias ocasiones habían recibido directamente allí las amenazas de los secuaces de este arrendatario, que en este momento es el que atiende la hacienda Esmeralda, que es de la propiedad del presidente brasileño Michel Temer, como les habíamos dicho. Y ellos, según los integrantes de este movimiento, evidencian la violencia del propio mandatario brasileño y de sus cómplices contra estos trabajadores. Bueno, son trabajadores porque lo dice su movimiento. Realmente la inmensa mayoría no tiene trabajo en estos momentos, no tienen tierra, viven en esas precarias condiciones y por supuesto es una situación que ha sido denunciada también por otros movimientos sociales y populares brasileños y sobre todo, recordemos, por el propio exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que al contrario de la situación actual que tienen estos movimientos de trabajadores sin tierra, durante su mandato habían recibido atención y sobre todo parcelas que luego por diferentes decisiones del propio actual gobernante Michel Temer han sido excluidos de ella. Vamos a continuar este primer bloque ya para finalizar en Venezuela, porque durante esta jornada diferentes representantes del gobierno y también líderes de la oposición venezolana le han transmitido a las autoridades de la Organización de Naciones Unidas la solicitud explícita de Venezuela de que se establezca una misión de observadores por parte de este organismo internacional para que participe como tal en las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo próximo. La delegación estuvo encabezada por quien tienen ustedes ahora en su pantalla, Samuel Moncada, quien es el embajador permanente de Venezuela ante Naciones Unidas y quien precisó que la víspera se sostuvo esta reunión con los funcionarios del organismo multilateral, se evaluó la designación de un grupo exploratorio para que viaje de inmediato a la nación sudamericana y luego informe a su vez al secretario general, el diplomático portugués Antonio Guterres. Moncada afirmó que la presencia de representantes gubernamentales junto con representantes de la oposición en este encuentro que tuvo como sede a la propia, se organizó en la propia sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, confirmó la voluntad de los venezolanos de resolver los conflictos políticos por las vías democráticas y con suma transparencia. Además del embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Moncada, quien tienen ahí en sus pantallas, la delegación que le transmitió a Antonio Guterres, a quien tienen ahora en su pantalla, esta solicitud explícita para que se conforme primero este equipo que va a ir a evaluar en el terreno cómo se están haciendo los preparativos para estos comicios presidenciales del 20 de mayo venidero y que luego establezcan una misión de observadores por las propias Naciones Unidas para que participen ya durante esa fecha en todo el proceso eleccionario venezolano. Estuvo también integrada por el candidato presidencial opositor Henry Falcón, así como dirigentes de otras organizaciones también de la oposición venezolana, que entre ellas los partidos Avanzada Progresista, Movimiento del Socialismo y el Comité de Organización Política Electoral Independiente, el antiguo partido COPEI,
que también apoyan la candidatura precisamente de Henry Falcón, a quien tienen acá en sus pantallas. O sea que estos representantes de la oposición también participaron junto con los integrantes del gobierno en este intercambio con los funcionarios de Naciones Unidas. Moncada recordó las presiones existentes para evitar que las Naciones Unidas participen como acompañante y observador en el proceso electoral de la nación sudamericana. En ese sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció en reiteradas ocasiones que el gobierno de Estados Unidos busca boicotear la participación del organismo multilateral entre las misiones observadores para los comicios previstos para el 20 de mayo. Pero la presencia de estos líderes opositores, que además ya han sido confirmados por el Consejo Nacional Electoral, demuestra la voluntad de la mayoría de la población venezolana, incluidos estos sectores opositores que hemos mencionado, para resolver, como dijo Moncada, por la vía democrática y sobre todo con suma transparencia, las situaciones de crisis que ha estado atravesando desde hace algunos meses, quizás incluso desde hace 2 años, la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo por toda esa injerencia que desde el exterior, con el apoyo de la derecha latinoamericana y también de la propia derecha extrema venezolana, ha generado toda esta situación de dificultades al pueblo venezolano. El presidente Maduro ha ratificado la voluntad democrática y sobre todo el deseo de que participen una mayor cantidad de organismos internacionales con misiones de observación para demostrar que las elecciones venezolanas, como ha ocurrido en los últimos 20 años, son de las más transparentes, seguras y respetuosas que se han efectuado en nuestro planeta. Y la muestra es que durante estos años varias instituciones como el Centro Carter de propio Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Organización de Estados Americanos, la UNASUR y otras entidades han participado, han estado observando y han fiscalizado incluso los resultados de todos los comicios de diversos tipos, presidenciales, legislativos y regionales, que se han efectuado en la República Bolivariana de Venezuela. Todo lo contrario de lo que sucedió, recordemos, hace algunos meses en Honduras, donde prácticamente se participaron algunas organizaciones internacionales, se retiraron y dieron por válida los resultados que en aquel momento ratificó al Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, a pesar de la grave represión que se realizó contra los movimientos populares y sobre todo contra los opositores al que era entonces presidente y fue, según los resultados presentados por esa comisión electoral de ahí de Honduras, electo nuevamente como presidente de Honduras. Todo lo contrario ocurre en Venezuela. Las elecciones venezolanas, hay que decirlo así, han sido las más fiscalizadas y revisadas durante los últimos años en América Latina e incluso en el planeta. Vamos a nuestra primera pausa. En segundo estamos de vuelta con más de la actualidad internacional. Ampliamos nuestra cobertura. Ahora en Tarija, Canal 25, señal abierta. Aviala Televisión, un continente de culturas. Y estamos de vuelta ya para nuestro segundo bloque de América Latina. Vamos a ir hasta el viejo continente porque durante esta jornada el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, advirtió que en caso de existir una amenaza para la vida de los militares rusos que están emplazados en el territorio de Siria
por elementos de agresión inminente que pueda establecerse en algún momento por parte de cualquier potencia, pues serán eliminados y responderá Moscú contundentemente a cualquier intento que pueda agravar el estatus de los militares que están asentados allí en territorio de Siria y que están, por supuesto, bajo convenios legales legítimos establecidos entre los gobiernos de Rusia y de Siria. El mayor general también dijo que de existir amenazas para todos los militares y todos los colaboradores rusos que se encuentran allí en Siria emplearán las armas correspondientes para eliminar cualquier foco de agresión. Ha dicho también que según algunos indicios de planes de Estados Unidos para atacar instalaciones del gobierno de Damasco, alertó que en ningún momento podrán poner en peligro la vida de los representantes de las Fuerzas Armadas de Rusia. El Estado Mayor ruso denunció también la preparación por parte del Pentágono, o sea, de Washington, de una provocación con un supuesto empleo de armas químicas para justificar una acción contra instalaciones del gobierno sirio en Damasco. Para la provocación, dice Gerasimov, que ya han trasladado hacia la región de Guta Oriental una gran cantidad de mujeres, niños y ancianos con el fin de teatralizar un ataque químico del gobierno, lo cual sería registrado por la organización Cascos Blancos, acusada de montar noticias falsas, según ha insistido el propio Estado Mayor del Ejército ruso. Indicó también que en Guta Oriental ya se encuentran equipos de filmación con transmisión satelital para dar a conocer el presunto ataque con armas químicas por parte del gobierno sirio contra la población civil. El Kremlin advirtió que en ese sentido en Damasco se encuentran sus asesores militares, personal del Centro de Reconciliación, así como de la policía militar desplegada allí para controlar la zona de distensión. Moscú mantiene en el país levantino tropas tanto en la base aérea de Meimín, situada en la provincia norteña de Latakia, como en el establecimiento marítimo de Tartus, en el puerto de la ciudad de igual nombre, que también es el nombre de esa provincia. Vamos a seguir en Rusia, porque durante esta jornada se produjo una importante visita, la del canciller turco Mevlut Cavusoglu a Moscú, y a propósito de esa visita, de ese encuentro con su homólogo Sergei Lavrov, lo están viendo ahora ya en sus pantallas, transmitió y confirmó que el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin van a sostener un encuentro puntual el próximo 3 de abril en Ankara, la capital de Turquía. Según Cavusoglu, Erdogan y Putin van a presidir una reunión preparatoria del Consejo de Cooperación Bilateral entre ambas naciones, donde van a analizar todos los elementos de las relaciones bilaterales entre ambos países, pero también otros puntos de interés mutuo entre ambos países, entre Moscú y Ankara, como es precisamente la situación de toda la región que tiene fronteras tanto con Turquía como con Rusia, y en particular, lógicamente, el conflicto actual en la República Árabe de Siria. Según sostuvo el propio Cavusoglu, en ese encuentro va a realizarse conversaciones que van a estar continuadas después con una reunión tripartita en Estambul. De Ankara se van a trasladar en esa propia jornada a Estambul, y entonces les acompañará además el presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien también intercambiará con ellos. Acá están Putin y Erdogan. Van a ver dentro de unos segundos también que los acompaña Hassan Rouhani, porque recuerden que entre las tres naciones tienen un punto en común muy importante, y son los acuerdos de Astana, que están vinculados para la búsqueda de una solución a este conflicto en Siria. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a volver acá a América Latina y vamos a terminar con un homenaje a una figura de la ciencia universal que lamentablemente falleció durante la jornada precedente, Stephen Hawking. En segundo estamos de vuelta.
Seleccionamos las mejores variedades de uva para galardonar el coraje de nuestro pueblo, reflejando en esta botella el espíritu de 200 años de libertad. Este es nuestro bicentenario. Colbert, dan gusto a la vida. Aviala Televisión, un continente de culturas. Hi there, I want to tell you about my next guest. Her name is Mama Edie and she is gonna tell us about storytelling. To not miss our meeting, it is on Saturday at 11:30 and on Sunday at 1:30 p.m. Only through Aviala Channel. Aviala Televisión, un continente de culturas. Y ya estamos iniciando nuestro bloque final, lo hacemos como les decíamos acá nuevamente en América Latina y específicamente un tema vinculado con Cuba, aunque la información se produce en Bruselas y es porque la tienen acá en su pantalla. La alta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Federica Mogherini, aseguró este martes que el bloque de los 28 y Cuba intensifican el fortalecimiento de los lazos bilaterales sobre la base del respeto mutuo y el diálogo. Al intervenir ante el Parlamento Europeo, la jefa de la diplomacia comunitaria resaltó la importancia del primer Consejo Conjunto con la nación caribeña, el cual está previsto para mediados de mayo y será una oportunidad para consolidar e incrementar las acciones desarrolladas hasta ahora. Señaló Mogherini que esta nueva etapa resulta muy prometedora y que analizarán de conjunto con el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el inicio de la cooperación en áreas como la energía renovable, la agricultura sostenible y la cultura. La diplomática italiana apuntó que en particular la cultura es un sector de enorme potencial en cuanto al incremento y profundización de los vínculos entre ambas partes. Precisó que también se analizarán las consecuencias negativas del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba durante más de 50 años y que en múltiples ocasiones lo ha intentado convertir en una ley extraterritorial que por supuesto irrespeta los derechos de los europeos y de cualquier otra comunidad del planeta a mantener vínculos, relaciones estrechas, amistosas y respetuosas con la isla de Cuba y su pueblo. Según la propia Mogherini, la posición de la Unión Europea con respecto a este asunto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla es muy clara y puntualizó: creemos que esa medida solo daña al pueblo y a la economía de Cuba. Esas son las palabras que ha reiterado durante esta jornada ante el propio Parlamento Europeo la jefa de la diplomacia del grupo de los 28 de esa Unión Europea, la diplomática y política italiana Federica Mogherini. Y como les había adelantado en nuestra pausa, vamos a cerrar esta edición de Aviala Mundo con la imagen que hemos escogido para esta jornada, y es precisamente la de este científico Stephen Hawking, quien falleció la víspera. Vean estas dos imágenes. La primera es en su laboratorio de trabajo, en su despacho en la Universidad de Cambridge. Así, esa foto fue tomada apenas unas jornadas antes de su fallecimiento, lo que demuestra que hasta los últimos instantes de su vida se lo dedicó a la ciencia, al desarrollo de la ciencia y sobre todo al bienestar
de la humanidad mediante precisamente las conquistas científicas. Y esta es una imagen con la que han querido eternizarlo a través de las redes sociales. La otra, esta que estamos alternando, y vean cómo dice Stephen Hawking: gracias por tanto conocimiento. Como ven, su imagen sobre el fondo de la Vía Láctea, del espacio sideral, porque realmente fue un gran conocedor de las ciencias, en particular la física, la química, la astronomía. Bueno, en fin, fue un gran científico, dominó también las matemáticas, aportó también a los conocimientos de la medicina. Realmente ha sido un científico de alto nivel, de los más grandes de la historia universal, y precisamente con estas imágenes que le hemos presentado en el cierre de nuestra emisión, hemos querido desde acá, desde Avia Yala Mundo, transmitir también nuestro homenaje a esta ilustre figura, ya no solo de la ciencia universal, sino de toda la humanidad. Hasta aquí la edición de este miércoles 14 de marzo de 2018 de Avia Yala Mundo. Recuerden que siempre estaremos atentos a sus inquietudes, sugerencias o comentarios, que pueden enviarlos a nuestra dirección de correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com, y seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, @aviayalatvmundo y también @jcaviayala. Como siempre, les esperamos mañana a las 21 horas aquí en Avia Yala Televisión. Muy buenas noches. En el año 1943, con el sello de ediciones IMSA de la ciudad de Barcelona, en España, salía a luz pública el libro titulado Tierras hechizadas, del autor chuquisaqueño Adolfo Costa Durrells. La novela había salido en su primera edición en 1940 y es la primera de 3 novelas que escribiría el autor boliviano. Tierras hechizadas, según define el estudioso de la literatura nacional Carlos Medinaceli, trata de los orígenes de cómo fueron las primeras exploraciones en las tierras ígneas del Chaco en pos de las fuentes de petróleo. Y más adelante, valora Medinaceli, Costa Durrells, tanto por lo que respecta a la evocación del lujuriante paisaje chaqueño, que lo hace con la precisión y fina gracia francesa, la pintura de tipos y presentación de escenas, lo lógico del argumento y la penetración psicológica en espíritus como Don Pedro, así como por la noble preocupación patriótica por los problemas nacionales, ha realizado en Tierras hechizadas una obra de arte, es decir, de bien y de belleza y de justicia, termina afirmando Medinaceli. Una muestra de la calidad de la escritura de Costa Durrells podría estar representada en el siguiente fragmento que pasamos a leer. Caminamos largo tiempo bajo la luz verdosa del bosque. El sendero que seguíamos se ensanchó poco a poco. Unas cercas de cactus parecían alambradas puestas para la defensa contra las bestias y las plantas. Bruscamente salió a nuestro encuentro una muchedumbre que aparecía tras una nube de perfumes. 2 hileras de palmeras nos incitaban a dirigirnos a la casa de la hacienda por la alameda bordeada de enormes sombreros de paja agitados en nuestro honor.